Oh. Me salió aquí un mensaje. Le pongo lo tengo. Sí, acéptalo. Entendido. Entendido, todo lo que digas será usado en tu contra. Ok. Pues mi testimonio de amistad entre Marco y conmigo, a Marco le gustaba decir que siempre supuesta la gracia de Dios. Cuando los rayos de luz se cuelan dentro de una habitación, podemos apreciar que al mismo tiempo iluminan perfectamente un rincón y otro queda en penumbras. Este mismo efecto espero lograr con mi testimonio, porque al compartir con cariño agradecido detalles de la convivencia que mantuve durante más de 10 años con nuestro amigo Marco Antonio Rosales Valdés, mejor conocido como Toti, nos ayudarán a percibir los claroscuros de su ser de persona, las luces y sombras de su personalidad, para descubrir a través de los personajes que decidió ejercer, el amor que proyectaba y los defectos que se esmeraba en superar. Mi nombre es Enrique Acevedo Hernández. Me gusta que me digan Quique. Viví mi cursillo de cristiandad en abril de 1997 en la diócesis de Toluca. De soltero tuve mi domicilio en Toluca. Ya casado estoy viviendo en Metepec, aquí en el Estado de México. Marco vivió su cursillo en el año de 1994, también en la diócesis de Toluca, y su domicilio está ubicado aquí en Metepec. Podrán percibir que nuestros domicilios familiares están ubicados muy cerca. De 10 a 15 minutos nos llevaba a recorrer la distancia. Hoy en día son unos cuantos pasos los que hay que dar. Primero quiero pedir perdón. Perdón por llamar a Marco amigo, a quien dejé de tratar durante los últimos 12 años de su vida. Me alejé del movimiento de cursillos de cristiandad y no volvimos a vernos después de celebrar en abril de 2009 el tercer cursillo en Tasco, Guerrero. Enseguida tomé otra decisión trascendente junto a mi preciosa alegría, que nuestro Padre dispuso nos encontráramos en el camino. Empezamos a compartir y a recorrer el sendero de nuestro alegre noviazgo, que nos condujo a formar nuestra familia con un feliz matrimonio. Ahora estoy disfrutando de la presencia de mi esposa Maricruz y de mi hija Samara. Amor multiplicado. Presencia viva de Dios en mi vida. Perdón por no visitar a su familia desde el momento en que me enteré de su fallecimiento. La reacción que tuve al enterarme de esta noticia fue caer en la cuenta del tiempo que había pasado. Torpemente, diría yo, sin darme cuenta. Pero claro que me daba cuenta. El dolor experimentado por la amistad no cultivada y lo que dejé de vivir o de hacer a su lado en materia de cursillos de cristiandad me hizo dedicar tiempo a editar el texto del tratamiento individual que Eduardo Bonín publicó en el libro Vertebración de Ideas, pues detectamos que contenía errores de paginación
quedando pendiente su elaboración desde aquellos años compartidos de apostolado seglar. Gracias a Dios terminé de editar el texto desde mayo de este año. Hoy, por decir hoy, pero hace unos días, 13 de septiembre de 2022, y digo hoy porque fue el día en el que elaboré o terminé de pulir el escrito que me da pauta para hacer este testimonio. Marco cumplió 1 año de estar viviendo en común unión en presencia de nuestro Padre Dios. Tengo pendiente visitar a su familia. Quiero abrazarlas con la mirada y escucharlas con el corazón. Pido su oración para realizar esta actividad apostólica. Esta participación dando mi testimonio ante los amigos que conforman la red americana de cursillos de cristiandad intenta honrar la memoria de nuestra amistad con Marco, porque creo firmemente que sigue viva a través del genuino movimiento de cursillos de cristiandad. Hoy quiero empezar de nuevo. Quiero ser congruente. Recuerdo que a Marco le gustaba citar esta verdad que imprime cursillos en el corazón de los dirigentes. Los amigos han de ser como la sangre que acude al primer rasguño. Su ausencia física no es un rasguño, es una auténtica herida de amor que sigue viva. La sangre acude a borbotones para que hablemos entre nosotros de lo que nos une, lo fundamental cristiano, para darnos cuenta de que Dios en Cristo nos ama a pesar de su ausencia física, porque la presencia espiritual de Marco entre nosotros es una hermosa realidad. Un largo precursillo. Recuerdo que me platicó que desde muy joven empezó a trabajar. Una vez que terminó sus estudios de secundaria y por la preparación y facultades que tenía para enseñar, empezó a dar clases como maestro en una escuela de una población cercana a Toluca. Antes se podía ser maestro sin cursar la carrera en la escuela normal para profesores. Me comentó que en algunas ocasiones, durante el recreo, se ponía a jugar con sus alumnos, pues no había gran diferencia de edades. Ignoro cuánto tiempo estuvo en la actividad magisterial. Lo que sí recuerdo es que me dijo que algo que influyó mucho en él fue haber entablado relación casi siempre con personas mayores a él, personas cultas y sabias que lo orientaron por el camino del esfuerzo, no por el del vicio y la pérdida de tiempo. Marco estudió la licenciatura en historia, era un historiador nato. Conocer la historia de la humanidad, las culturas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, la historia de las personas que destacaron en los eventos políticos, sociales, culturales, económicos, conocer la historia en sus distintas especialidades, arquitectura, arte, música, comida, etcétera. Escucharlo compartir los temas de cursillos y de la vida en general era una inagotable fuente de alegría. Marco era una enciclopedia andante que alumbraba nuestro conocimiento sin alardes. Aunque sí, un poco en broma, nos daba nuestros llegues. Decía, a ver si ya aprendes, oquete. Esto sucedía después de repetir lo concerniente a un tema una y otra vez. En su etapa estudiantil fue campeón de oratoria. Sus dones, rapidez de pensamiento, facilidad de palabra, capacidad organizativa, cultura general, liderazgo, capacidad de análisis,
y temple para tomar decisiones. Todo esto y más lo llevó a destacar en el ambiente político. Le gustaba argumentar, debatir, dialogar, escribía mucho, todo a detalle. Va una muestra. Le escribió a nuestro querido amigo Paco Mogollón de Guatemala, en el contexto de la publicación del manifiesto que impulsó el primer grupo de amigos del carisma fundacional del MCC que hubo en Internet, para puntualizar aspectos contrarios a los que defiende el OMCC. Toluca de San José, México, 12 de octubre del 2005. Amigo Paco, aprecio en todo lo que vale la juiciosa y loable decisión de postergar para ocasión oportuna y pertinente la publicación del manifiesto propuesto o documento que se acuerde. No solo porque posponerlo resulte lo más acertado y recomendable en estos momentos, sino porque con dicha decisión nos demuestran, mejor dicho, testimonian, amén de carácter, madurez y convicción, su vocación cristiana comunitaria de hacer camino en compañía, por lo que a mí respecta, respaldo y alabo su atinada como atingente decisión. Te ruego hagas llegar un fraternal abrazo a todos nuestros entrañables hermanos chapines, de colores Toti. Comparto una fotografía de dirigentes del grupo latinoamericano del MCC, encuentro celebrado en Guadalajara, Jalisco, con la participación del presidente del OMCC, nuestro amigo Juan Ruiz. Posteriormente les haremos llegar el archivo para que tengan este material fotográfico. Fue líder sindical, presidente del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fundó y fue su presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores y Empleados al servicio de las universidades autónomas de los estados en México. Recuerdo que en la biblioteca de su casa tenía colgados cuadros con fotografías de presidiums en actos donde llegó a estar al lado de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, y Luis Donaldo Colosio Murrieta, político mexicano con final trágico. Había algunas fotografías de Marco haciendo uso de la palabra, dirigiéndose al nutrido público. Los libros estaban colocados en estantes de muebles de madera estilo colonial mexicano, gruesos y pesados. Las paredes están cubiertas del piso al techo por libros de todos los colores y sabores. La biblioteca es un espacio amplio y cómodo, porque es fresco y tenía una sala donde poder disfrutar la lectura y desde luego un escritorio para soltar la mano y redactar textos con ilusión ilusionada. En este espacio tuve la oportunidad de hacer mis pininos en el ambiente del carisma fundacional. Sin embargo, este no era su lugar donde pasaba la mayor parte del tiempo en torno a cursillos. Su casa de 3 pisos tenía un pequeño espacio al centro y al frente de la construcción. Me imagino que era más cálido e iluminado que la biblioteca. Desde allá arriba habría una pequeña ventana para saludarnos cuando yo llegaba a realizar las diferentes actividades que traíamos entre manos. Desde este pequeño espacio de su casa, en la parte más alta, escribió su historia de dirigente del movimiento de cursillos de cristiandad, que no tengo duda, cada uno de nosotros ha de conocer algún fragmento de su historia mejor que yo. Marco tenía carácter fuerte, era analítico, práctico, logró sus metas en lo profesional, pero en el andar de su camino, su pensamiento y su corazón
Fue influenciado por las corrientes que circulan en el ancho mundo, aquellas que anulan por completo a Dios, aquellas que consideran una debilidad mencionar a Dios y mucho menos darle algún crédito. Y si mencionan a Dios es para burlarse o para esgrimir argumentos muy bien elaborados que tergiversan la verdad. Marco me compartió con dolor que aunque gran parte de su vida estuvo alejado de Dios y de su familia por su trabajo principalmente, él reconocía que sin saberlo, siempre buscó ayudar a las personas a través de su posición y sus decisiones o acuerdos que lograba. Me consta que recibió en varias ocasiones invitaciones de sus amistades con cargos públicos relevantes para volver a trabajar de forma profesional, y él rechazó las ofertas para poder seguir entregado a su familia y al movimiento de cursillos de cristiandad. Marco formó su familia, tuvo 4 hijas y nietos con quienes compartí diversos momentos. Él era reservado en detalles familiares. Siempre me trataron con respeto y cariño. Desde luego, conocí a su mamá, quien ya con edad jubilatoria seguía trabajando como directora de una escuela de educación para los adultos. Quizá este detalle nos ilustre su etapa como profesor en salón de clases. Frutos del cursillo. Marco me platicó que gracias a la oración constante y confiada de su mamá, a las muchas lágrimas que derramó al ver a su hijo exitoso en su ámbito profesional, pero perdido en el ámbito espiritual, fue que pudo vivir su triple encuentro en un cursillo. Lo alejado que vivió durante mucho tiempo del amor de Dios le permitió iniciar su proceso de conversión con decisión firme, logrando mantener el paso durante todo su 4º día. El movimiento de cursillos de cristiandad en la diócesis de Toluca realiza sus actividades con directrices de ideas fundamentales. Por eso, Marco conoció las desviaciones, vacíos y vicios que arrastra el movimiento cuando no es genuino. Mientras estuvo participando en la escuela de dirigentes sin cuestionar nada, fue invitado a ser dirigente rollista de cursillos. Por eso llegó a influir en un grupo de amigos cursillistas de 2 comunidades cercanas a Toluca, Santiaguito Tlalcilalcali y Xonacatlán. Con ellos hacía reunión de grupo y juntos alegremente hicieron todo lo que les pedían, adornar el salón para celebrar la fiesta en el aire durante el cursillo o en agregar cosas que consideraban adecuado incorporarlas. Hasta cohetes llegaron a echar para celebrar como en los pueblos. Se avergonzaba de las actividades que por desconocimiento llegó a impulsar. Él decía que llegó al grado de empezar a hablar como lo hacían los dirigentes en turno, y el susto que se llevó cuando se escuchó a sí mismo hablar de hermanito a las personas. Esto lo hizo reaccionar porque él no era así. Cuando empezó a despertar y a hacer preguntas en la escuela de dirigentes acerca del origen del movimiento, su historia, su fundador, cayó en desgracia, pues empezó a ser visto con recelo porque cuestionaba con argumentos y recibía evasivas con groserías. Pero un dirigente veterano que lo escuchó le regaló el libro de historia y memoria del movimiento de cursillos de cristiandad de Francisco Forteza. Este fue el primer acercamiento que tuvo Marco con el carisma fundacional, y entre más leía, más preguntas le asaltaban. El resultado, todos lo conocemos: su pasión por la lectura de todo lo que caía en sus manos y el detallado registro de personas, hechos, eventos, problemáticas, consecuencias, fechas, etcétera.
todo con la intención de conocer la esencia, la mentalidad, finalidad y método del genuino movimiento de cursillos de cristiandad y a su fundador, Eduardo Bonín Aguiló. El poscursillo, un camino de encuentros y desencuentros. Mi primer contacto con Marco se dio cuando tuve la oportunidad de escucharle dar un rollo en la escuela de dirigentes en la diócesis de Toluca. No percibí en ese momento ningún problema con lo expuesto. Eso sí, fue un rollo filosófico, fundamentado y rico en la amplitud. Hablaba sobre el hombre como animal social y como animal político. Era a finales del año 1997 o principios de 1988. Poco después participamos juntos en un encuentro de dirigentes, donde fui advertido de no juntarme con él. Sin embargo, no hice caso y empecé a poner atención a lo que decía. Comparto otra fotografía de dirigentes del movimiento de cursillos de cristiandad en esa reunión regional celebrada en Toluca. Eran todavía los años de estar compartiendo los lineamientos de ideas fundamentales en las estructuras de mando del momento. En el año 1999 me invitó a reuniones en su casa para escuchar acerca de la historia del genuino movimiento de cursillos de cristiandad y planteó el proyecto de celebrar una reunión en casa de un amigo cursillista de Xonacatlán, en clave de retiro abierto, para compartir con todos los dirigentes que quisieran escuchar lo que él había encontrado y seguía descubriendo. El punto de inflexión llegó para mí en este evento, pues el secretariado del movimiento de cursillos en Toluca se apersonó en el lugar donde se celebraba la reunión y exigieron que dejara de darse porque ellos eran la autoridad y no habían dado su visto bueno. Aquel golpe alejó a muchas personas, pero yo me acerqué más a Marco porque ya había escuchado hablar a Eduardo Bonín en la Utrella Nacional celebrada en Monterrey el año de 1998 sobre la universalidad del método del movimiento de cursillos de cristiandad. La tropa, Le Troupe, así nombramos al grupo de amigos que compartimos junto a Marco la aventura de ser dirigentes del genuino movimiento de cursillos de cristiandad en Toluca, Metepec. Conociendo el carisma fundacional del movimiento, Marco despertó en mí el interés por conocer el carisma fundacional del movimiento de cursillos de cristiandad, lo que nos llevó a convivir infinidad de experiencias. Una de ellas fue la lectura de los libros y documentos fundacionales para conocer más y mejor el carisma fundacional. El primer documento que me compartió era un proyecto de ideas fuerza del movimiento de cursillos. Estaba impreso en aquellas viejas impresoras de matriz de puntos. Los disquetes resguardaban la información que contenían los archivos. Las hojas de sus libros fundacionales estaban marcadas con círculos y subrayados, signos de interrogación, etcétera. Todo el texto de cada libro estaba marcado. Su idea era resaltar cada idea fuerza, por ejemplo, sinceridad, y resaltarla cuantas veces la encontrara en los textos fundacionales. Para entender el contexto en el que estaba expuesta esa idea, era necesario meditar, reflexionar sobre la idea completa, no una vez, sino cuantas veces fuera necesario, para que, por la gracia, al final, descubrir por él mismo el significado, la trascendencia, la claridad de la idea, y teniendo el nuevo conocimiento, era posible entender otros textos con la misma idea fuerza, y así se iban hilvanando los conceptos.
Sí, ¿qué dice? Ante la necesidad de compartir el contenido de los libros y documentos fundacionales, dedicamos tiempo a la elaboración de textos que nos ayudaron a avanzar en la consolidación del movimiento de cursillos de cristiandad, con los dirigentes seglares y sacerdotes de las comunidades que aceptaron conocer el carisma fundacional y que contaban con el apoyo y la bendición del obispo residente, logrando la edición del libro Esencias y variados documentos, así como la vivencia del método en sus 3 piezas, precursillo, cursillo y poscursillo. ¿Cuántos amigos nos regalaron su cálida presencia? Niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres, personas con mirada limpia y profunda. Gracias. Creo que faltó consolidar la experiencia en un lugar concreto, porque las circunstancias de tiempo, distancia, salud, familia, economía, etcétera, eran obstáculos importantes. Sin embargo, se intentó viajar ida y vuelta cada 8 días durante varios años, distancias que oscilaban entre 130 kilómetros, hablando de Tasco y de Tasco Guerrero, y 325 kilómetros y se visitaba Chilpancingo Guerrero. Nadie es profeta en su tierra. El principal motivo de viajar a otras diócesis fue que encontramos las condiciones mínimas necesarias para intentarlo. Dirigentes seglares y sacerdotes interesados en conocer el carisma fundacional. Aquí en la diócesis de Toluca siguen extraviados con ideas fundamentales. En todas las comunidades recibimos apoyo de hospedaje, alimentos y desde luego su amistad. Marco siempre pensó en elaborar cuadernillos de temas acerca del movimiento, temas puntuales. Por ejemplo, precursillo, cursillo, poscursillo, escuela de dirigentes, mentalidad, finalidad, historia, etcétera. Esta era la forma en que nos tratábamos Marco y yo. Llamaba al pan pan y al vino vino. Toluca de San José, México, 9 de febrero del 2006. Amigo Kikis, así me decía. Kikis. En archivo adjunto te envío la última versión que he preparado del rollo de dirigentes que te toca dar. Lo envío con suficiente antelación para que no haya pretexto. Espero tengas la decencia de hablar por si no vienes a la reunión del día de hoy. Y dime si vas a ir a Tasco el próximo sábado. Si no, para irme preparado. De colores, Toti. En otras ocasiones era muy directo, muy concreto. Ya sabíamos qué teníamos que hacer. Mi Kikis, para tu conocimiento y efectos correspondientes. Saludos. Desde luego, había actividades que despertaban el apetito por contribuir a lograr los objetivos. Toluca de San José, México, 7 de septiembre del 2006. Mi Kikis. En archivo adjunto te envío el documento de trabajo que he preparado para elaborar el proyecto de guía del rector. Te agradeceré lo imprimas y nos organicemos para depurarlo conjuntamente y dejarlo en condición de enviarlo a Eduardo para sus efectos correspondientes. Saludos. De colores, Toti.
Onda expansiva. A la distancia puedo mirar que la onda expansiva de la propuesta que Marco planteó en el rollo inicial del grupo Cursillos y Cursillistas en Internet es eficaz, porque es un espacio donde los participantes en clave de amistad intentan vivir el evangelio. También se nota la presencia del sentido común en los dirigentes. Esto mismo podemos mirar a lo largo del camino recorrido por Marco, dirigente en la diócesis de Toluca, con influencia de ideas fundamentales, dirigente seglar en Metepec, viviendo el proceso de conversión al carisma fundacional en solitario, pero nunca sintiéndose solo. Dirigente seglar de Metepec, con influencia en la zona conurbada, impulsando el carisma fundacional. Acercamiento directo con Eduardo Bonín Aguiló en Mallorca, España, para conocer el carisma fundacional. Dirigente seglar en México como representante oficial de la FEBA. Dirigente seglar en Tasco, con influencia internacional, impulsando el carisma fundacional. Dirigente seglar en Tasco, con influencia regional para sembrar la semilla del carisma fundacional, con la intención que germinara con toda su belleza. Dirigente virtual en redes sociales en el Internet, con influencia internacional para seguir impulsando el conocimiento del carisma fundacional, en compañía de amigos dirigentes que aún no tenía el gusto de conocer, pero sabía que estaban allí. En el amplio caminar de Marco, fue inevitable tener encuentros y desencuentros con otros dirigentes, alejados del carisma fundacional e incluso afines al carisma. Fui testigo de exposiciones firmes, de ideas firmes, nunca groseras. Comparto otra fotografía de dirigentes participantes en el auditorio donde se celebró el cursillo de cursillos para impulsar el carisma fundacional en Tasco Guerrero, en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Cadena de eslabones vivos. Como número 1 pongo a Eduardo Bonín, un aprendiz de cristiano que nos habló de Cristo vivo, normal y cercano. Como número 2, Marco nos habló de un españolito, aprendiz de cristiano, que pensó, rezó y experimentó un método para dar a conocer la mejor noticia de la mejor realidad, que Dios en Cristo nos ama. Como número 3, yo estoy hablando de Marco, que me ayudó a conocer el carisma fundacional del movimiento de cursillos de cristiandad, para descubrir el don que recibió del Espíritu Santo, un amigo de mirada limpia y tierna, Eduardo, mensajero del amor. Como número 4, cada uno de nosotros, dirigentes del movimiento de cursillos de cristiandad, en el pasado, en el presente y en el futuro, siendo amigos, tratando a las personas como lo que son, personas, y entregados a conocer el carisma fundacional del movimiento de cursillos de cristiandad para poder amarlo, vivirlo e impulsarlo. Sinceramente creo en mi testamento espiritual, en el primer párrafo, Eduardo Bonín nos deja la clave para ser como él, un aprendiz de cristiano. Claro, cada uno con nuestras cadaunadas. Dice el texto: sinceramente creo que uno de los mayores bienes que yo poseo es el conocimiento de saber en qué consiste el auténtico cursillo de cristiandad, así como también el movimiento que engendra, y sé por probada experiencia que cuando cada pieza que lo integra, precursillo, cursillo y poscursillo, cumple su finalidad,
responde con precisión exacta a su motivación, que no es otra, sino tratar de conseguir que la buena nueva del Evangelio llegue a los más posibles y preferentemente a los más alejados. Esta es la ruta a seguir como auténticos dirigentes del genuino movimiento de cursillos de cristiandad. Sinceramente creo que Marco intentó poseer el conocimiento de saber en qué consiste el auténtico cursillo de cristiandad, vivir a profundidad su personaje de dirigente, y sinceramente creo que a muchos nos impulsó su empuje de locomotora que imprimía su personalidad, buscando ante todo ser persona, ser amigo. Comparto otra fotografía de los rollistas y organizadores del cursillo de cursillos celebrado en Tasco para impulsar el carisma fundacional. Esto sucedió en el año 2006. Su testimonio seguirá hablando. Guardo en mi corazón expresiones concretas de la ilusión, la entrega y el espíritu de caridad que Marco ponía al compartir con los más posibles la mejor noticia de la mejor realidad, especialmente con los alejados. Dios nos ama. Comparto otra fotografía de los dirigentes y cursillistas del primer cursillo de cristiandad celebrado en Tasco Guerrero, en el monasterio de Betania, con esquemas de los rollos originales de Eduardo Bonín. Este fue el principio, sin duda, de Marco, del sueño de Marco, de ver florecer el árbol vigoroso del carisma fundacional en tierra fértil. Siempre supuesta a la gracia de Dios, su testimonio seguirá hablando. Que nuestra Madre, la Virgen del Detalle, nos acompaña al caminar. De colores. Hasta siempre, con cariño, Quique. Gracias. Gracias, Quique de Colores. Gracias, Quique. Gracias. Muchas gracias, Quique. Tremendo testimonio. Una vivencia muy grande que tienes con Toti. Una gran experiencia para nosotros que no lo hemos tenido esa oportunidad. Gracias. Gracias, Quique. Es importante, Quique, haber recibido esa vivencia, ese conocimiento personal de Toti, porque nosotros no tuvimos la oportunidad de conocerle tan a fondo como lo hiciste tú. Muchas gracias por iluminarnos y gracias por tu sentimiento. Lo comprendemos, lo aceptamos y esperamos que tú puedas de alguna manera, si es posible, unirte a la RAC y no sustituir a Toti, porque no se trata de eso, pero sí ayudarnos, ya que tienes el conocimiento de lo que él deseaba cuando fundó la RAC, que es una de las cosas que nosotros íbamos a discutir precisamente en estos días, porque tenemos los documentos iniciales y se trata pues de honrar el pensamiento original de nuestro fundador. Me refiero a la RAC, no al fundador de Cursillos. Gracias de nuevo. Y un placer volverte a ver. Gracias. Gracias, Quique. Gracias. Para que, ¿cómo se llama esto? Quitar un poquito de presión que tiene Quique allí, déjame decir una cosita. El primer nombre del cuadrante de las segundas conversaciones es Quique Acevedo. No sé si lo logran ver ahí o no, pero aquí lo tengo con dirección, teléfono y email. Presa de Tingambato número 110, Toluca, México. Teléfono 722-217-4124. quiqueacevedo@hotmail.com. Sí. De
de esos datos, el correo es el que El persiste. que debe haber cambiado, ¿no? Cambió de Sí. taza. El de arriba, arriba. Qué gusto que recordamos que pudimos compartir las segundas conversaciones de Cala Figuera con Ángel. Del 25 al 28 de abril del Sí. 2002, ¿no? Sí, sí, es un gusto estar con ustedes. Para nosotros es un gustazo.